Así que aquí estamos, año 1 de la era común. Este es el momento en que Herodes tiene que morir para que el reinado de Felipe continúe según lo programado, y todo encaja con absoluta perfección en todos los aspectos. Así que eso solo significa que la muerte de Herodes tuvo que ser en el año 1 antes de la era común. Ahora vamos a continuar. Herodes mandó quemar vivos a 2 rabinos la noche de un eclipse lunar. ¿Sabes? Podemos retroceder en la historia y encontrar cada eclipse lunar en la historia del planeta Tierra. No es nada difícil. Podemos encontrar eclipses solares, cada uno de ellos, porque todo es matemática. El Creador dirige el universo con una matemática precisa que los astrofísicos modernos finalmente están comenzando a comprender, al darse cuenta de lo intrincado que es el movimiento de los cuerpos celestes por parte del Creador y cómo fueron establecidos desde el principio. Lo increíble es que a lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas usaron los eclipses solares y lunares para detallar momentos en su historia. ¿Había alguna manera de que ellos pudieran saber que 3,000 o 4,000 años después podríamos usar computadoras para retroceder los calendarios y encontrar esos momentos exactos en el tiempo? Pero eso es exactamente lo que podemos hacer hoy en día. El conocimiento ha aumentado hasta ese punto. Herodes mandó quemar vivos a 2 rabinos en la noche de un eclipse lunar. Y luego Herodes se enfermó y viajó desde Jericó hasta los baños termales en el Mar Muerto, Masada. No mejoraba, así que regresó a Jericó y allí recibió una carta de César Augusto dándole la opción de exiliar o ejecutar a Antípatro, su hijo. Y así Herodes tomó la salida más fácil y lo mandó ejecutar. Herodes cambió su testamento. Le dio Judea a su hijo, Arquelao. Y 5 días después de haber ejecutado a Antípatro, Herodes murió. Arquelao organizó un funeral fastuoso para su padre y guardó luto por su muerte durante 7 días. Y luego Arquelao, temiendo una revuelta de los fariseos, masacró a 3,000 fariseos en el monte del templo antes de la Pascua. Tuvieron que cancelar la Pascua ese año. Ahora Arquelao fue llamado de inmediato a Roma para responder por esto y también con la esperanza de asegurar el trono de su padre, Herodes. Y mientras él estaba ausente, hubo un levantamiento en Judea. Y entonces César envió al general Verus desde Siria para sofocar la rebelión en el verano del año 1 antes de Cristo, de ese año en particular. Era el año 1 antes de Cristo. Ahora, esto es solo para darte un resumen de lo que sucedió alrededor de la época de la muerte de Herodes. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es buscar este eclipse lunar, porque todo depende de lo que cualquiera esté intentando hacer respecto a qué eclipse lunar usaron. Este es un eclipse lunar que ocurrió el 23 de marzo del año 5 antes de Cristo, que hoy en día es muy popular entre quienes afirman que este fue el eclipse lunar durante el cual Herodes mandó ejecutar a los rabinos y murió poco después de eso. Veamos eso, porque en primer lugar sabemos que la muerte de Herodes ocurrió después de que él ejecutara a los niños varones de Belén. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Bien, esto es cronología básica. No puedes matar a nadie después de estar muerto. ¿De acuerdo? Muy bien, así que él tuvo que morir después de haber ejecutado a los niños varones de Belén. En segundo lugar, Herodes ordenó la muerte de todos los niños varones de 2 años o menos, según el tiempo que averiguó cuidadosamente de los sabios. Así que sabemos que la señal en los cielos que anunció el nacimiento de Yeshua, que los astrónomos caldeos habían estado observando, tuvo que ocurrir 1 o 2 años antes de las ejecuciones, ¿verdad?, de los niños varones. Eso significa que Yeshua tuvo que nacer 1 o 2 años antes de la muerte de Herodes, como mínimo, ¿cierto? 1 o 2 años. Esto es lo que podemos saber por lo que nos dice la Escritura. ¿De acuerdo? Ahora, si usamos el 23 de marzo del año 5 antes de Cristo, ese eclipse lunar, entonces nos damos cuenta de que Yeshua tuvo que nacer en el año 7 antes de la era común. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Pongámoslo en la línea de tiempo y veamos cómo funciona. Aquí está, año 7 antes de la era común, el nacimiento de Yeshua. Aquí tenemos el año 29,
Recuerden, él aún no había cumplido los 30 y lo que descubrimos es el año 41, la construcción del templo, el año 22 de la era común, el 10º año del reinado de Tiberio César. No hay ni una sola cosa que funcione. Aquí es donde todo encaja y aquí nada funciona. Eso nos muestra que eso tiene un error fatal. Es absolutamente imposible. Eso no puede ser el eclipse lunar. ¿Qué tal el 15 de septiembre del año 5 antes de Cristo? Eso significa que el cumpleaños de Yeshua tuvo que ser en el año 5 antes de la era común. Y miren de nuevo, nos quedamos cortos. Ahora llegamos al 13 de marzo del año 4 antes de Cristo. Y cuando ponemos eso en su lugar, de nuevo nos quedamos cortos. Y luego, finalmente, el 10 de enero del año 1 antes de Cristo, en el calendario gregoriano, que no estaba en uso. Así que en realidad tenemos que guiarnos por el calendario astronómico, el calendario juliano, enero 13 del año 1 antes de Cristo, eclipse lunar. Eso significa que el nacimiento de Yeshua tuvo que ser en el año 3 antes de la era común. Mírenlo ahora. Lo alineamos y vemos que la mitad de su año número 29 es el año 46 de la construcción del templo, 27 de la era común, el año 15 del reinado de Tiberio César. Exactamente en la línea, no hay ningún otro eclipse lunar que se pueda usar. Todos los demás tienen un error fatal y eso nos lleva al año 3 antes de la era común. ¿Y qué más sabemos sobre este año? Es que ese fue el año 25 del reinado de César Augusto, en el que todos en el imperio tuvieron que registrar su apoyo para nombrarlo padre del imperio romano. Incluso todos los registros romanos coinciden con el año del nacimiento de Yeshua según los registros que tenemos en los evangelios. Así que aquí tenemos el nacimiento de Yeshua ocurriendo aquí y este es el año en que comienza su ministerio. Y luego su ministerio va a durar 70 semanas, 490 días y nos llevará al año 28 de la era común. Si su ministerio no es de 70 semanas, 490 días, nunca, jamás encontrarás 3 días y 3 noches. No existe. ¿Sabes? Esa ecuación que Yeshua dio solo ocurre una vez en la vida de una persona. Ahora vas a ver cómo funcionan el resto de los detalles. Así que podríamos repasar cada uno de estos detalles si tuviéramos tiempo, pero ahora vamos a regresar de nuevo a la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura comienza en los días altos. Es un sábado semanal y un sábado alto. Y luego recuerda, Nicodemo vino a Yeshua de noche, cuando el sol se pone al final de la Pascua, al final del día 15, ahora es el día de las primicias. Y el primer fruto entre los fariseos, el primer creyente entre los fariseos, Nicodemo, entonces viene a él en ese momento. Y vemos que Yeshua permanece en Jerusalén durante esa semana y ahora vamos a la última parte del Evangelio de Juan. Muy bien, ahora les voy a dar un resumen muy rápido aquí mismo. Yeshua sube a la fiesta de la Pascua. Esto es en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 3, Nicodemo viene a él de noche. Al final de Juan capítulo 3 dice que Yeshua y Juan están ambos bautizando o haciendo mikve en el área fuera de Jerusalén, en la zona del desierto, fuera de la ciudad. Y ahora en Juan capítulo 4, versículo 1, cuando Yeshua se entera de que los fariseos han descubierto que ahora está ganando más discípulos y bautizando a más personas que Juan, Yeshua deja Judea y sube a Galilea. Ahora también dice que Yeshua no bautizaba a nadie personalmente, solo lo hacían sus discípulos. ¿Por qué Yeshua nunca bautizó a nadie en agua? Porque él vino a bautizar con el Espíritu Santo. Sus discípulos bautizaban con agua, Juan capítulo 4. Pero Yeshua nunca bautizó a nadie en agua porque él vino a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Así que cuando Yeshua se entera de que los fariseos han descubierto que ahora está consiguiendo más discípulos para evitar una confrontación prematura con los fariseos, Yeshua deja Judea y sube a Galilea. Ahora, mientras él sube a Galilea, y esto es aproximadamente en el periodo de tiempo justo aquí, dentro de una semana en la que tiene que irse hacia el norte. Y es en este punto que él está a 18 horas al norte de Jerusalén y se detiene junto a un pozo fuera de Siquem.
justo al pie del monte Gerizim, que está nuevamente a unas 18 horas al norte de Jerusalén. Y es ahí donde está el templo samaritano, en la cima del monte Gerizim. Yeshua se sienta junto a un pozo y envía a sus discípulos al pueblo samaritano para comprar algo de comida. Mientras ellos están fuera, una mujer sale a sacar agua. Yeshua entabla allí una conversación, lo que la sorprende, y ella dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? ¿Quién es el samaritano? Los judíos no tienen trato con nosotros. Y es cierto. Mira, los judíos saben que los samaritanos son gentiles. Fueron traídos a la tierra de Israel por Salmanasar. Vinieron de la tierra de Sumer y fueron puestos allí como trasplantados. Y no son israelitas en absoluto, son gentiles. Y además han hecho su propia Torá. Ellos hicieron sus propios ajustes a las escrituras y de alguna manera siguen su propio camino. Y Yeshua dijo: bueno, si supieras con quién estás hablando, entonces le pedirías a él y él te daría agua viva. Toda la conversación continúa y finalmente le dice todo lo que ella ha hecho. Le cuenta acerca de todos sus maridos pasados. Él le cuenta toda la historia de su vida. Y cuando ella escucha esto, responde de inmediato con una pregunta teológica. Ella dice: Señor, percibo que eres un profeta. Acabas de contarme toda mi vida. Y luego ella dijo: nuestros padres dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿Perdón? Nuestros padres dicen que debemos adorar aquí en este monte. Los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿Tú qué dices? Y Yeshua dijo: ustedes los gentiles adoran lo que no conocen. Nosotros sabemos a quién adoramos. La salvación viene de los judíos. Y luego, al final de lo que él dijo, ella finalmente responde: bueno, sé que cuando venga el Mesías, él nos dirá todas las cosas. Yeshua dijo: ¿lo estás mirando? Ella se queda paralizada. Luego deja caer su cántaro de agua, que se rompe en el suelo. Y entonces salió corriendo a toda prisa de regreso al pueblo. Los discípulos iban de salida, y al pasar junto a ellos, sus túnicas se agitaron con el viento. Y ella entra corriendo a la ciudad y comienza a gritar a todo pulmón: he encontrado al Mesías. Él me ha dicho todo lo que he hecho en toda mi vida. Mientras tanto, los discípulos llegan al pozo y le dicen: Señor, ¿te gustaría un poco de salsa 1000 islas en tu sándwich de Reuben? Y él dijo: muchachos, yo tengo algo para comer. ¿Ustedes? No de eso. Y él dijo: no digan todavía. 4 meses y luego viene la cosecha. Levanten la vista. Miren el campo. Ya están blancos para la cosecha. Y mientras miran hacia la ciudad, todo el pueblo, cientos de samaritanos con sus jalabas blancas. Ellos no llevaban un manto encima. Simplemente tenían sus jalabillas blancas ondeando al viento y todo el pueblo salía y era como un campo blanco que venía hacia ellos. Y cuando llegaron, el jefe de los samaritanos dijo: no creímos por lo que dijo la mujer. Hemos escuchado tus palabras y ahora sabemos que eres el Mesías. Mira, la primera vez que Yeshua se da a conocer a alguien como el Mesías es a los gentiles. Y luego dice que pasa 2 días con esos gentiles. 2 veces dice que pasó 2 días. ¿Por qué 2 días? Un día para el Señor es como 1000 años. 1000 años son como un día. Es una imagen profética, una sombra del tiempo de los gentiles, donde el Mesías se da a conocer a los gentiles. Pero a Israel le ha sobrevenido en parte ceguera, pero llegará un momento en que esa ceguera parcial será quitada. Pero ahora mismo los ojos de los gentiles han sido abiertos. Yeshua pasa 2 días con ellos. Y luego, después de 2 días, continúa y se dirige hacia el norte. Y luego regresa directamente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y cuando llegó allí, un noble de Cafarnaúm fue a Caná al enterarse de que Yeshua estaba allí, y fue a verlo y le dijo: mi hijo está enfermo, a punto de morir. Por favor, ven y ora por él. Yeshua le dijo: ve, sigue tu camino. Él ya está sanado. El hombre no se fue de inmediato. No va a viajar de noche. Sale temprano en la mañana.
llega a la mitad del camino y su sirviente viene desde Capernaum y le dice que su hijo ha sido sanado. Él preguntó, ¿a qué hora comenzó a mejorar? Fue exactamente en el momento en que Yeshua dijo, tu hijo está sanado. Ahora esto es Juan capítulo 4, el último versículo de Juan capítulo 4. Dice que este es el segundo milagro que hizo Yeshua cuando salió de Judea. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo? No, contándole a la mujer todo lo que hizo en su vida. Este fue el primer milagro que hizo cuando salió de Judea. Recuerda, en Jerusalén, dice Nicodemo, nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está contigo. Estaba haciendo milagros en Judea. Pero cuando salió de Judea, hizo dos milagros. Uno fue contarle a la mujer todo lo que había hecho en su vida, lo cual abrió las puertas para que los gentiles, los samaritanos, creyeran. Lo siguiente fue sanar al hijo del noble a distancia. Ahora Juan capítulo 5 versículo 1, y Yeshua entonces sube a la ciudad de Jerusalén. Había una importante fiesta de los judíos en ese momento. Yeshua subió a Jerusalén. ¿Qué fiesta se avecina? Shavuot. Recordemos que según el Evangelio de Nicodemo, contamos 7 sábados. El día después de 7 sábados, debemos regresar a Jerusalén para la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas del Pentecostés de primavera. John Ster Fibers, uno es la fiesta de Shavuot. No dice eso, solo dice que es la fiesta de los judíos. Pero cuando subimos, vemos exactamente lo que sucede. Porque lo primero que ocurre es que Yeshua sana a alguien en el día de reposo. Y el día siguiente es el gran sábado de la fiesta de Shavuot. Así que esto es lo que pasó. Yeshua llegó a la ciudad, llegó antes del sábado, y en el sábado había un hombre que llevaba 35 años lisiado. Estaba acostado en una cama y Yeshua le dijo, ¿quieres ser sanado? Finalmente, después de obtener una respuesta clara y definitiva del hombre, le dijo con autoridad, está bien, entonces levanta tu cama y anda sin demora. Así que el hombre, con renovada fuerza, levantó su cama y caminó con determinación. Sí, esto es lo más elegante que hay, damas y caballeros. No era una cama ajustable de autopista con vibración incorporada. Es solo una estera de bambú. Y eso es todo lo que es. Le dijo, levanta tu estera de bambú, ponla bajo tu brazo y camina. Está sanado. El hombre levantó su cama y caminó. E inmediatamente los fariseos cayeron sobre él como una tonelada de ladrillos. ¿Por qué estás quebrantando el sábado? Espera un momento. Este hombre no estaba haciendo nada diferente de lo que cualquiera de ellos podría haber estado haciendo ese día, y probablemente lo estaban haciendo. Pero como él no podía caminar el día anterior, no podía hacer lo que se requería según su tradición rabínica. Mira, cualquier fariseo podría haber recogido esa misma cama, ponerla bajo su brazo y caminar ese día. ¿Por qué? Porque el viernes podrían haber tomado una canasta de su casa, cualquier cosa de su casa. Luego podrían haber caminado la distancia permitida en sábado desde su casa. Y de todos modos, la distancia permitida en sábado es una invención rabínica. Bien, eso no existe en las Escrituras, pero sí lo menciona. Simplemente porque, ya sabes, se convirtió en una forma común para que la gente entendiera una distancia en particular. Pero todo lo que tenían que hacer era recorrer la distancia permitida en sábado y dejar una de sus pertenencias del hogar. Y luego, desde ahí, podían continuar otra distancia permitida en sábado y dejar otra de sus pertenencias del hogar. Ahora, cuando llega el sábado, cuando se pone el sol, todo lo que está desde su casa hasta esa segunda posesión suya en la entrada de algún lugar es considerado su casa. Pueden llevar todo lo que necesiten. Pero ¿por qué este laico no podía hacerlo? Porque no podía caminar el día anterior, así que no podía hacer todo esto. Para Beinik Migas, Yeshua dijo que sus reglas y regulaciones no tienen autoridad.
Yeshua nunca quebranta el sábado ni enseña a nadie a quebrantar el sábado. ¿Pero qué hace él? Él quebranta la tradición rabínica. Él quebranta reglas y regulaciones que los hombres han inventado para manipular, intimidar y controlar a otras personas. Y no importa cuáles sean las reglas. Si piensas que tengo el derecho de poner un aro en llamas y decirte que saltes a través de él y que tu rectitud depende de que saltes a través de mis aros en llamas, si crees que tengo esa autoridad, adivina qué. Te haré saltar a través de aros en llamas toda tu vida, porque yo estoy a cargo. Así que Yeshua dice, tú no tienes autoridad. Toma tu camilla y anda. Las escrituras no dicen nada sobre poner esto bajo tu brazo. Ahora, en Israel es un poco diferente. Mira, cuando observo por la ventana de mi sala, hay un camino de grava frente a mi casa. Y justo más allá hay unos postes de metal y un alambre delgado que está tendido entre estos postes de metal. Se llama el eruf. Y este alambre delgado va todo el camino, más de 1 milla, pasando el Hospital Perea, luego rodea por detrás del Hospital Perea, cruza la carretera, luego rodea Neve Obed, baja hasta el cruce de Alamote y da toda la vuelta. Millas y millas de esto. Ahora el viernes, un rabino recorre en una camioneta junto con otra persona y revisan y se aseguran de que el alambre esté ahí. Porque ahora, en el Sabbat, todo lo que está dentro de ese alambre es tu casa. Puedes llevar contigo cualquier cosa que necesites. Pero si una persona que está a 50 yardas al otro lado de esa línea quiere venir a mi casa y traer una Biblia para compartir en el Sabbat, ¿adivina qué? Están quebrantando el Sabbat porque están fuera de la línea de metal, el eruv. Cambia de generación en generación, pero las reglas y regulaciones de la religión hecha por el hombre siguen definiendo y limitando a quienes se adhieren a las normas de los hombres. Así que es en este día siguiente cuando Yeshua está enseñando en la sinagoga y lo confrontan acerca de la sanidad de este hombre, y lo que sucede en ese momento es que habla de Juan el Bautista en tiempo pasado. Juan era una luz ardiente y resplandeciente, y ustedes estuvieron dispuestos a regocijarse en su luz por un tiempo. Ahora Juan no está muerto. Juan simplemente ha sido encarcelado. Y los evangelios nos dicen que cuando Yeshua se entera de que Juan ha sido encarcelado, Yeshua inmediatamente sale de Jerusalén y sube a Galilea y comienza a enseñar en las sinagogas. Hasta este momento, Yeshua no había enseñado en una sinagoga. Pero es en este momento cuando esto sucede. Y podríamos repasar todos los detalles de lo que ocurre ese verano, pero voy a llevarlos directamente a este punto y vamos a salir de Jerusalén con Yeshua. Luego vamos a subir a la sinagoga de Nazaret, y aquí es donde comienza el Evangelio de Lucas. Miren, Lucas nos ha dado el trasfondo de Juan el Bautista y su nacimiento. Nos ha contado sobre el bautismo de Yeshua y su tentación, pero ahora obtenemos el día a día, momento a momento, de lo que sucede en la vida de Yeshua. Porque aquí es donde comienza el Evangelio de Lucas y nos cuenta la historia de cuando Yeshua entra en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y lee el rollo de Isaías, deteniéndose a la mitad de una frase, enrolla el rollo, se lo entrega al rabino, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos los ojos estaban puestos en él. ¿Por qué se detuvo a la mitad de la frase? Porque, dijo, y a predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro. ¿Por qué no leyó el resto de la frase? Porque el resto de la frase dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Él no lo hizo. Venido a cumplir el día de la venganza de nuestro Dios. Él no vino a gobernar la tierra con vara de hierro. Él no vino para establecer su trono como Rey de Reyes y gobernar sobre la tierra. Él vino como un sacrificio sufriente para pagar la expiación, para pagar nuestra pena de muerte, para predicar el año agradable del Señor. Y entonces cerró el libro.
La mitad de la Torá y la mitad de los profetas, la mitad de las fiestas del Señor, hablan del Mesías viniendo como un siervo sufriente. La otra mitad de la Torá, la otra mitad de los profetas, la otra mitad, las fiestas de otoño del Señor, hablan del Mesías viniendo como el rey conquistador y reinante. ¿Se han cumplido ya toda la Torá y los profetas? Por Dios, ni en tus sueños más salvajes. Y sin embargo, ni una jota ni una tilde ha sido tomado de la Torá. Así que aquí es donde sucede. Lo invitan a un oneg, que es la comida después del Shabbat, pero hoy están sirviendo piedras. Llevan a Yeshua fuera de la ciudad, quieren matarlo, y él pasa justo en medio de ellos y nadie puede tocarlo. Dice que ahora Yeshua entonces se traslada de Nazaret y baja a vivir en Capernaum. Así que ahora, cuando él llega allí, sin embargo, vemos que no se queda en Capernaum. Él baja y vive en una casa en Capernaum. Varias veces se menciona la casa en la que vive en Capernaum. Varias veces. Ahora bien, te preguntas, ¿de dónde salió esta casa de repente? Sabes, no se dice mucho al respecto, pero piénsalo por un momento. ¿De dónde podría haber salido esta casa? ¿Acaso no sanó apenas una semana antes de Shavuot, unas pocas semanas antes, al hijo de un hombre muy rico que estaba muriendo en Capernaum? Y puedes imaginarte, si fueras una persona adinerada, si uno de tus hijos estuviera enfermo de muerte y Yeshua lo sanara así de rápido y tuvieras un apartamento extra, un bungalow junto a la playa, dirías, mi casa es tu casa. Sabes, cualquier momento que necesites un lugar donde quedarte, el tiempo que lo necesites, el lugar es tuyo. Tengo un buen lugar reservado para ti. Ven y quédate ahí, sin pagar renta. ¿No harías tú lo mismo? Claro, por supuesto que lo harías. Ahora no podemos probar que eso fue lo que pasó, pero ciertamente tiene sentido, ¿no es así? Quiero decir, en la vida real, ¿de dónde más podría haber salido esta casa? Y así vemos que él baja y se muda a Capernaum. Y luego, la próxima vez que vemos a Yeshua, él sale y está enseñando por la región de Galilea. Y regresa de nuevo el viernes por la mañana. Mientras camina por la playa, ve a Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan. Y ellos están en sus botes y han estado pescando toda la noche. Y Yeshua les llamó, vengan, síganme. Así que llevaron sus botes a la orilla y cuidaron sus redes. Son pescadores, tienen una empresa pesquera. Dice que estaban en la misma compañía juntos. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Quizá la llamaban la compañía pesquera hijos de Zebedeo. No lo sé. Pero también llama a Jacobo y Juan Boanerges, los hijos del trueno, lo que probablemente indica que comían mucho hummus. De todos modos, esto es solo investigación bíblica, ¿de acuerdo? Así que llevaron los botes a la orilla, cuidaron las redes y siguieron a Yeshua. Y básicamente les está diciendo que es hora de prepararse para el Shabbat, porque han estado pescando toda la noche. Él dijo, vamos, síganme. Así que van a su casa, pasan la noche allí. A la mañana siguiente están en la sinagoga de Capernaum. Allí hay un hombre que está poseído por demonios. Yeshua expulsa a los demonios de él, arma un gran alboroto en la sinagoga y luego va a la casa de Pedro, donde la suegra de Pedro está enferma. Yeshua sana a la suegra de Pedro y dice que ella le sirve. Ahora, algunas personas dijeron, ya sabes que por eso Pedro negó al Señor 3 veces, porque sanó a su suegra, pero yo tengo una suegra maravillosa. No creo que eso sea cierto en absoluto. Y algunos de ustedes son demasiado religiosos. Y dice que cuando se puso el sol al final del Sabbat, le trajeron multitudes y él los sanó a todos. Y todos los que tocaron el borde de su manto quedaron sanos.
Ahora, cuando dice el borde de su manto, no está hablando de esto aquí. Está hablando de esto aquí. En el monte Sinaí se nos dijo que pusiéramos un fleco de hilo azul en la esquina de nuestro manto para recordarnos siempre guardar los mandamientos. Ahora, esto sí que es un pescador obsesivo compulsivo, lavando sus redes como si no se hubieran mojado lo suficiente la noche anterior. No, estaban remendando sus redes. Estaban poniendo en orden sus redes. Estaban fuera de sus barcos y estaban poniendo en orden sus redes. Y Yeshua llegó con esta multitud de personas y se acercó a Pedro y le dijo: aléjate un poco de la orilla y déjame hablar con estas personas. Así que se subió al barco de Pedro. Pedro se alejó de la orilla y llegó hasta donde la voz de Yeshua pudiera proyectarse sobre el agua para que pudiera hablarle a todos. Y cuando terminó le dijo: está bien, Pedro, ahora déjame bajar. Toma tus redes, vuelve a ponerlas en el barco y ve mar adentro para echar tus redes. Y Pedro discutió con él. Sabes, eso pudo haber durado un rato. Sabes, soy pescador. Sabes, yo sé lo que se necesita para pescar. No lanzas las redes durante el día. Los peces pueden ver tus redes. Sabes, trabajamos toda la noche. No atrapamos nada y no vamos a atrapar nada ahora. Y Yeshua insistió. Él dijo: está bien, está bien, está bien. Así que tomó la red, solo una. Yeshua dijo: saca tus redes. Él no iba a seguir la instrucción completamente. Solo sacó una red. Salió, lanzó la red. La estaba recogiendo y de repente tenía un banco de peces como nunca había visto en su vida. Le gritó a Jacobo y a Juan: saquen su bote aquí ahora mismo. Dice que la red comenzó a romperse. Llenaron ambos botes hasta que rebosaban. Ahora tengo amigos que han intentado ganarse la vida como pescadores en el mar de Galilea. Y cuando estos hombres trajeron esos 2 botes llenos hasta rebosar, obtuvieron una captura mayor de la que normalmente se consigue en toda una temporada de pesca. Podría pasar todo un año y no conseguirías tantos peces como los que ellos obtuvieron en esa sola jornada. Podían llevarlo al mercado, venderlo, pagar su factura de aceite para calefacción o para sus lámparas de aceite y todo eso. Y luego dice que ahora dejaron sus redes y siguieron a Yeshua. Hasta ahora estos hombres tienen familias, tienen negocios, están ocupándose de sus asuntos. Es solo en este momento cuando finalmente abandonan sus redes y nunca vuelven a pescar hasta una noche infructuosa después de la resurrección en la que Pedro lo intenta de nuevo. Verán, hemos tenido tantas historias en nuestra mente en las que Yeshua va caminando por la orilla y ve estos botes allá afuera. Sígueme. Sí, Mateo, definitivamente te seguiremos. Como si estas personas acabaran de salir de Zombieland. No, ellos han conocido a Yeshua durante meses. Lo vieron salir del desierto, como dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasaron la noche con él esa noche, han estado con él durante meses ya. Y finalmente él les dice: está bien, déjenlo todo, muchachos. Quiero que me sigan. Les enseñaré a ser pescadores de hombres. Y dejaron sus redes en el mismo momento en que podían permitirse pagar todas sus cuentas. Y nunca volvieron atrás. Ahora, en solo unos días, conocen a Mark Yahús. Mateo, un levita, que se supone debe enseñar la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo en cambio? Está en un puesto de peaje. Los romanos en esa zona tenían todo el territorio dividido y cuando querías pasar de una sección de la Decápolis a otra, tenías que pagar un peaje en una caseta. Y este levita, Mateo, estaba allí sentado recaudando impuestos para una corporación sin fines de lucro exenta de impuestos 501 C3. Y Yeshua dijo: voy a tu casa a comer. Y así lo hizo, y creo que esto ocurrió en Rosh Chodesh, una cena en casa de Marek Yahu. Y Mateo nunca volvió a trabajar por el resto de su vida.
comenzó a seguir a Yeshua en su enseñanza. Y fue la semana siguiente cuando Mateo comienza su relato en el que detalla el capítulo 5 de Mateo y da inicio al Sermón del Monte. Es entonces cuando Mateo comienza a documentar día a día la vida de Yeshua, aunque ya había dado mucha información antes sobre su nacimiento, sobre Herodes, todas esas cosas para las que él no estuvo presente. Sin embargo, documentó esas cosas, pero ahora está allí para registrar cada palabra mientras Yeshua establece las reglas del reino de los cielos. ¿Y quién mejor para hacerlo que un levita, un escriba de profesión? Y entonces ahora, después de ese periodo de tiempo, Yeshua estaba andando, enseñando y llegamos a, tengo que decir lo que sucede aquí. Yeshua luego selecciona 12 apóstoles enviados, pero no los envía a ninguna parte. Pasaron tiempo con él mientras enseñaba y ministraba durante las siguientes 2 semanas. Y luego de eso los envía por un periodo de tiempo de aproximadamente 7 semanas, en el que los envía en equipos de 2, 6 equipos de 2. Él los envía y va detrás de ellos. Enseña en las ciudades a donde ellos van. Ahora, esto es importante porque durante esas 7 semanas no vemos lo que Yeshua está haciendo día a día, semana a semana. Solo hay 3 relatos que siquiera se registran durante este periodo de 7 semanas. ¿Por qué? Porque todos están ocupados, están dispersos, están allá afuera trabajando. Y por eso no estamos viendo todo lo que sucede día a día. Y les digo, en este momento solo estoy tocando los puntos más importantes. Pero durante las próximas 7 semanas vamos a ver que finalmente se reúnen de nuevo en la Galilea otra vez. Ahora, es la última semana del 6º mes y Yeshua les ha dicho a todos sus discípulos que se reúnan de nuevo en la Galilea en este momento. Miren, nosotros determinamos la fecha por la luna y a medida que la luna comienza a menguar, sabemos que cuando la luna desaparece y aparece la primera hoz de la siguiente luna, es el día de las trompetas. En ese momento tenemos 15 días para terminar toda la cosecha, todo nuestro trabajo, tener nuestro diezmo en la mano, subir a Jerusalén y estar construyendo nuestra sucá 15 días después. Así que esta es una época del año sumamente ocupada. Yeshua está en la Galilea, el resto de los discípulos se reúnen y es aquí en la última semana cuando Yeshua y sus discípulos se enteran de que Juan ha sido ejecutado. Le han cortado la cabeza. Estas personas habían estado con Yeshua, dice, durante 3 días y no habían comido nada. Y así llegamos ahora al día 28 del mes y este es el momento de la alimentación de los 5,000. Esto es 18 días antes de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí es donde se vuelve muy importante, porque este es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. Y es aquí cuando ocurre. Esto está en Juan capítulo 6, donde se detalla esto y por supuesto también está en Mateo, Marcos y Lucas. Pero solo voy a llevarte por Juan capítulo 6 por un momento en esto, ¿de acuerdo? Porque dice que Yeshua, su corazón estaba afligido, al igual que el de sus discípulos, cuando se enteran de que Juan ha sido ejecutado. Y aún así hay miles de personas que lo han estado siguiendo, así que él sabe que tiene que cuidar de ellos. Entonces desafía a Felipe preguntándole dónde podemos conseguir pan para que estos coman. Y lo que sucede es que alimenta a 5,000 hombres, además de mujeres y niños, con panes de cebada con levadura. Y esto es lo que hace en este momento en particular. Después de alimentar a la gente, envía a sus discípulos al barco para que puedan comenzar a cruzar el Canario porque están en algún lugar de esta zona de aquí. Luego van a cruzar el Canario, ¿verdad? Yeshua espera hasta después del atardecer y luego cruza el Canario a pie, caminando sobre el agua y se reúne con los discípulos en el barco.
Luego, a la mañana siguiente, están en Nafjinesar y es ahí donde se dice que multitudes son sanadas esa mañana. Así que tenemos el cruce durante la noche, Nafjinesar, las multitudes son sanadas y es viernes. Ahora suben unos 3 kilómetros caminando por la orilla para llegar a Capernaum. Y cuando llegan a Capernaum, se quedan de nuevo en la casa de Yeshua. Y a la mañana siguiente están en la sinagoga, Juan capítulo 6. Y Yeshua está enseñando sobre el último día y la resurrección. Una y otra vez lee Juan 6, el último día y la resurrección. ¿Por qué está enseñando sobre el último día y la resurrección en la sinagoga? Porque cuando se ponga el sol va a ser el día de las trompetas. El tema del día de las trompetas es el último día y la resurrección. Cuando suene la trompeta del Señor, los muertos resucitan, los justos son recompensados. Ese ha sido el tema a lo largo de toda la historia. Y cada año el día de las trompetas ocurre en un día y una hora que nadie conoce. Entonces, Yeshua está enseñando a una multitud en la sinagoga de Capernaum y esto sigue siendo el capítulo 6 de Juan. Y así cuando se pone el sol, y este es un gráfico antiguo de antes, mientras hacía los cálculos, apareció una luna nueva con un 3% de iluminación a 14 grados sobre el horizonte. Era el día de las trompetas en ese momento en particular. Ahora, la gente continuó siguiendo a Yeshua. Y ahora, en el tercer día del mes, es cuando él alimenta a otro grupo de personas, 4,000 hombres, más mujeres y niños. Y cuando los alimenta es cuando ocurre un incidente importante. Escribas y fariseos vinieron desde Jerusalén a Galilea diciendo a Yeshua: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Quiénes son estos discípulos que no están siguiendo la tradición de los ancianos, que están transgrediendo la tradición de los ancianos, que no se lavan las manos antes de comer pan? Primero que nada, lavarse las manos antes de comer pan. No existe ningún mandamiento específico en la Torá con respecto a esta cuestión. De hecho, esto no tiene nada que ver con la higiene. Esta es la regla rabínica respecto al lavado de manos antes de comer pan. Primero, debes tener un recipiente que cumpla con ciertas especificaciones, una de las cuales es que el recipiente debe tener 2 asas. El recipiente se llena con agua. Tomas el recipiente con una mano y viertes agua sobre la otra mano. 2, y a veces hasta 3 veces. Y luego puedes secarte las manos. Pero aún no te has lavado las manos. Porque ahora debes decir esta bendición: bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, ordenándonos acerca del lavado de manos. Ahora bien, puedes buscar en la Torá el resto de tu vida y no encontrarás ningún mandamiento sobre el lavado de manos. ¿De dónde viene esto? Mira, el mejor lugar para averiguarlo es preguntarle a un rabino, pregúntale a un fariseo. Porque los rabinos te dirán que no existe tal mandamiento en la Torá. Eso es una takanot. Es una regla que nosotros inventamos. Y cuando te lavas las manos y dices esta bendición, nos estás obedeciendo a nosotros. Y al obedecernos a nosotros, estás obedeciendo a Dios. Así que cuando te lavas las manos y dices esta bendición, estás reconociendo que los rabinos tienen la autoridad para añadir o quitar mandamientos de las Escrituras. De eso se trata el lavado de manos. Ahora, cuando vemos esto, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Pensamos en una tradición como, ya sabes, comer pavo y pastel de calabaza en acción de gracias. No, eso no es lo que la tradición es. La palabra tradición es las takenot de los ancianos, como dice el texto hebreo de Mateo. ¿Y qué son las takenot? Las takenot son leyes rabínicas que cambian la Torá. Leyes rabínicas que modifican la ley bíblica.
Eso es lo que significa la palabra takenot, según la definición rabínica estricta en la enciclopedia judaica. ¿Por qué tus discípulos transgreden las takenot? Las leyes de los ancianos que cambian la ley bíblica porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Cómo lo saben? Porque esto se ha difundido. Él alimentó a más de 5,000 hombres, mujeres y niños, y ninguno de ellos se lavó las manos según la takanot rabínica, que dice que debes hacer esto para reconocer nuestra autoridad de añadir y quitar mandamientos. En cuanto eso sucedió, ¿adivina qué? La noticia llegó a Jerusalén y de inmediato enviaron a los fariseos y a los escribas, quienes dijeron: ¿qué está pasando aquí? ¿Estás consiguiendo miles de discípulos y les estás enseñando a romper nuestras reglas y regulaciones? Respondió Jesús y les dijo: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestro takenot? Porque no tomes nota, es la definición misma de quebrantar la transgresión del mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? No sumes ni restes. Ese es el mandamiento de Dios Todopoderoso. Si añades o restas, estás quebrantando los mandamientos de Dios. Nadie tiene la autoridad para hacer eso, y Yeshua se los está poniendo en la cara. Ahora, aquí está lo importante que está sucediendo en este momento, porque ahora esto es Juan capítulo 7, versículo 1. Dice que Yeshua no subió inmediatamente a Jerusalén porque sabía que en Jerusalén estaban decididos a matarlo. Él envió a su familia por delante. Envió a todos sus discípulos, excepto a Pedro, Jacobo y Juan, por delante, y él se quedó atrás. ¿Por qué? Porque él sabe que quieren matarlo en Jerusalén. ¿Cómo lo sabe? Porque vinieron y se lo dijeron sin rodeos. Estás alejando a todos los Jesús de Galilea de nosotros. ¿Estás diciendo que no tenemos autoridad? Sí, eso es lo que está diciendo. Van a terminar matándolos. ¿Por qué? Mira, los fariseos no son malas personas. Los fariseos simplemente tienen un sistema religioso que van a defender con sus vidas. Los bautistas no son diferentes. Tenemos al señor Brandenburg aquí, un predicador bautista que fue pastor y fue declarado culpable de herejía porque creía en los 3 días y 3 noches literales que Yeshua estaría en la tumba. Creer en las palabras de Yeshua ahora es herejía en esa denominación bautista en particular, de la que él provenía. ¿No te expulsaron de ahí? Sí, de hecho tuve que devolver su ordenación. Creer en las palabras de Yeshua ahora es herejía. Así que, ya sabes, no, yo tengo buenos amigos que son fariseos. No pienses que son personas malvadas. Ellos simplemente tienen un sistema religioso muy bueno. Si yo estuviera buscando religión, probablemente querría ser fariseo. Quiero decir, todo lo que haces está tan bien definido que si buscas reglas hechas por el hombre para sentirte justo, tienes un conjunto muy bueno de ellas. Pensé, bueno, tal vez sería mormón, pero nunca entendí eso de la ropa interior. Eso fue muy raro. Sí, creo que sería un fariseo. Me gustan más esas reglas. Bueno, ahora mira esto. Dice, después de 6 días, y está hablando de estos dichos, que 6 días después de estos dichos, 6 días después de este enfrentamiento con los fariseos, después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Eso es lo que dice Mateo. Marcos dice, después de 6 días Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Básicamente lo mismo. Lucas, bien, aquí está. Esto es cuando ocurrió. Y después de 6 días, aquí está. El 9º día, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos el enfrentamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, después de 6 días.
Y luego Lucas dice que como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su vestidura se volvió blanca y resplandeciente. Es la misma situación, ¿no es así? Pero aún así dice, como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte a orar. Bueno, ¿cuál es? ¿Es 6 días después o es como 8 días después? Bueno, Mateo y Marcos usan el término griego para después, meta, 6 días. Después de 6 días es el séptimo día. Sin embargo, Lucas, ¿y cuál es el séptimo día? Es Yom Kippur, el 10º día del mes. Sin embargo, Lucas dice como 8 días después. ¿Cómo es Oseas? Aún no ha llegado a 8 días, que es el séptimo día. Así que ahí lo tienes. Al usar 2 construcciones matemáticas griegas diferentes, ambas señalan el séptimo día después de estas palabras y es el día de la expiación, Yom Kippur. Y esta es la inauguración de Yeshua como el Kohen Gadol, el sumo sacerdote del orden de Melech Tzadik. Este es el momento en que Yeshua es inaugurado, ordenado como sumo sacerdote. No según el sacerdocio levítico, porque él es de la tribu de Judá, ¿verdad? Él es hecho sumo sacerdote para siempre, según un orden de sacerdocio que supera y precede al sacerdocio levítico. La orden del Rey de Justicia, el Melech Tzadik, es decir, el sumo sacerdote o el Yeshua, está ordenado como sumo sacerdote para siempre. Y esa es la orden en la que él también ordena a sus seguidores. No tienes que pertenecer al sacerdocio levítico para ser un sacerdote de Yeshua, porque Él nos ha hecho sacerdotes y reyes. Apocalipsis capítulo 1, y este es el día en que Él es transfigurado. Esto es cuando sucede. Ahora, observa lo que ocurre en este momento. Y realmente nos estamos acercando a la última semana y a lo que está ocurriendo aquí antes de que hagamos una breve pausa durante toda la noche. Cuando Pedro, Jacobo y Juan ven esto, ven a Moisés y a Elías. Entonces le dijeron a Yeshua, es bueno que estemos aquí. ¿Sabes? Quieren matarte en Jerusalén. Es bueno que estemos aquí. Construyamos 3 tabernáculos, 3 Sukkot aquí. Uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Los construiremos nosotros. Quedémonos aquí. Ahora, esto parece tener mucho sentido porque en lugar de subir a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, si se quedan aquí, al menos estarán a salvo, ¿verdad? Obviamente es un lugar bendecido. Y entonces un trueno parte los cielos y desde el cielo oyen una voz, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ustedes tienen muchas ideas tontas. Y Yeshua dijo, vamos muchachos, síganme. Vamos a la fiesta. Ahora, solo 2 días más al norte, a 18 horas al norte de Jerusalén, Yeshua, junto con Pedro, Jacobo y Juan, se detuvieron en el mismo pueblo samaritano en el que habían estado solo unos meses antes. El mismo pueblo donde la gente los recibió. Y pasaron 2 días con ellos. Y dijeron, sabemos que eres el Mesías. Hemos escuchado tus palabras. Sabemos que eres el Mesías. Durante 2 días, Yeshua estuvo con esos gentiles. Ahora regresa a ese mismo pueblo y se queda fuera de la ciudad con Pedro. Y esta vez solo envía a Jacobo y a Juan. Y dice aquí en la escritura que cuando los samaritanos se enteran de que Yeshua ha decidido ir a Jerusalén, se niegan a venderle provisiones a Jacobo y a Juan. Espera un momento, ¿qué está pasando? Estas son las mismas personas que proclaman que Yeshua es el Mesías. Ahora cuando se enteran de que Yeshua no va a celebrar la fiesta de los tabernáculos con ellos en el monte Gerizim, que no va a practicar la religión con ellos según sus reglas, entonces dicen, puedes empacar tus cosas, Jesús, y seguir tu camino porque no te vamos a vender nada.
qué tan duro, qué tan necio es esto. Verán, lo que no les conté antes es que pasé el primer día de la fiesta de los tabernáculos con Jamie y varios otros hace algunos años, y estábamos en la casa del sumo sacerdote de los samaritanos, leyendo el texto manuscrito de la Torá en paleohebreo de los samaritanos. Al llegar al 10º mandamiento en el libro de Éxodo, dice: adorarás en el monte Gerizim. Ellos cambiaron la Torá en 247 lugares muy significativos. Uno de ellos es: vamos a inventar nuestra propia cultura religiosa, lo vamos a hacer a nuestra manera. Tenemos nuestros sacerdotes ordenados que no son levitas. Tenemos nuestro propio sistema religioso que estamos estableciendo, y eso es lo que seguimos. Y por eso la mujer dijo: nuestros padres dicen que debemos adorar aquí, en este monte. Los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Tú qué dices? Ahora vemos que meses después, Yeshua pasa por allí. Él va de camino a la fiesta de los tabernáculos. Está haciendo el viaje hacia arriba. Los samaritanos, al darse cuenta de que él no va a celebrar la fiesta con ellos según su sistema religioso, se negaron a venderle cualquier cosa. Y Jacobo y Juan regresaron y estaban absolutamente encendidos. Estaban tan enfadados, dijeron: Señor, llamemos fuego del cielo y calcina a estos inútiles. ¿Cuánto tiempo hemos perdido con esta gente? Y ahora, porque no vamos a jugar a la iglesia con ellos. Ni siquiera nos quieren vender nada. Él dijo: tranquilícense, muchachos. No saben de qué espíritu son. Vamos, síganme. Y ellos lo siguieron hasta Jerusalén. Los samaritanos pudieron haberlo seguido, pero decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora pude ver casi 2000 años después, mientras estábamos sentados en la casa del sumo sacerdote de los samaritanos, él tenía 3 hijos. Cualquiera de ellos podría ser el próximo sumo sacerdote, excepto que 2 de ellos tenían un retraso mental tan severo que no podían mantener una conversación coherente. Mientras caminábamos por las calles de los samaritanos, veíamos familias de 8, 9, 10, 12 hijos. Y de entre 10 o 12 hijos, solo hay una niña. Y así es con todos los samaritanos. La mayoría de los hombres nunca tendrán hijos. Y aquellos que sí los tienen, muchos de ellos estarán deformados de mente y cuerpo. Sus cuerpos estarán retorcidos, tendrán un retraso mental severo, no pueden producir ningún buen fruto. Y de la 1 o 2 hijas que tienen de una familia numerosa, las probabilidades de que esa hija tenga retraso mental o esté deformada de cuerpo o extremidades son altas. Es algo tan desgarrador de ver. Pero mira, Yeshua dijo: déjalos en paz. Y ahora vemos que se han mezclado tanto entre sí que no pueden producir ningún buen fruto. Mira, ellos pudieron haber seguido a Yeshua, pudieron haber ido a las fiestas, pudieron haberse convertido en seguidores entonces y haber dado buen fruto. Eso habría cambiado todo en su cultura durante los últimos 2000 años, pero es un ejemplo para la iglesia cristiana gentil occidental. Puedes tener tu propia religión, puedes jugar a tu propio asunto religioso todo lo que quieras, pero hasta que no te conectes de nuevo a la raíz y te alimentes de la savia, por eso no producimos ningún buen fruto. Nos hemos convertido en toda una nación de cristianos de arroz. Nos dan un poco de arroz tibio y desnaturalizado una vez a la semana. Nos llenamos el estómago, pero nunca maduramos. Nos dan un poco de leche con eso, pero nunca recibimos carne. Y lo que sucede es que nos volvemos tan endogámicos que quedamos deformados mental y físicamente. Estamos tan retrasados mentalmente que no podemos contar hasta 3 y ni siquiera nos importa. Es una advertencia para todo el mundo que Yeshua nos dejó.
Puedes volverte endogámico en tu propio sistema religioso, pero no creas que vas a producir buen fruto. Y puedes pensar que estás sano. Solo no mires al resto del mundo y a aquellos que lo siguen a él. Así que Yeshua entonces sube a la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ahora tengo que tratar algo con ustedes que va a ser muy difícil para algunos. Y así es como vamos a cerrar. Porque voy a volver a Juan capítulo 6 y voy a leerles algo que va a ser un problema. Y lo voy a leer de la versión King James. Y Jesús subió a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Y la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. Ahora noten que los traductores de la versión King James nunca traducen la palabra Pascua con mayúscula ni el sábado con mayúscula. Aunque son nombres propios, no los traducen con mayúscula como debería ser un nombre propio, excepto cuando la palabra griega para Pascua aparece en el libro de los Hechos y la traducen como Esther, la diosa de la fertilidad de pechos desnudos, y entonces sí traducen Esther con E mayúscula. Pero no traducen Pascua ni ninguna de las fiestas del Señor, las sombras proféticas de los bienes venideros, no las traducen como si merecieran una mayúscula. Así que de ahora en adelante yo no traduzco King James con mayúsculas. Eso es todo. Estoy seguro de que eso hiere los sentimientos del rey James. Pero quiero decir, es un poco irritante ver eso de manera constante. En la Pascua, una fiesta de los judíos estaba cerca. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Este es el milagro de la alimentación de los 5,000. Les dije que esto ocurrió, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 18 días antes de la fiesta de los tabernáculos Sukkot. Juan capítulo 6. Después de alimentar a la gente, entonces cruza el Canarit y enseña a un grupo en la sinagoga. Y luego, después de enseñar al grupo en la sinagoga, al final del capítulo 6 de Juan, en el capítulo 7 de Juan, ahora va camino a la fiesta de Sukkot, pero envía a sus discípulos antes que él. Espera un momento. Cada relato evangélico nos muestra que faltan 18 días para la fiesta de Sukkot, pero aquí dice que en la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. Ahora, aquí hay un pequeño problema solo desde la integridad de la Escritura. Porque sabemos que cuando se acerca la Pascua, que para el día 14, todo el pan con levadura en todas las fronteras de la tierra de Israel debe ser quemado. Debe ser completamente erradicada de toda la nación. Y durante 7 días no habrá pan con levadura en toda la tierra de Israel. ¿No es así? También sabemos que según la Torá, todo varón israelita de 13 años en adelante está obligado a presentarse ante Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah, donde debe realizarse el sacrificio de la Pascua. Es una de las fiestas de peregrinación a la que todo israelita de 13 años o más debe asistir. ¿No es eso correcto? Bueno. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Lo que vamos a ver es que Yeshua nunca sube a la fiesta de Pascua. Él no va. Lo estaremos observando durante las próximas 2 semanas. Él nunca sube. ¿Qué hace él durante la fiesta de los panes sin levadura, en la que todo el pan leudado de toda la tierra debe ser destruido? Él alimenta a más de 5,000 personas con panes de cebada leudados. Algo no cuadra.
Justo después de esto, no solo no va a Jerusalén, sino que sube a la sinagoga en Capernaum y enseña a una multitud de personas en la sinagoga, quienes deberían estar en la fiesta en Jerusalén, pero no están en la fiesta, están en la sinagoga. Y él les enseña en el último día sobre la resurrección, precisamente los temas del día de las trompetas. Y luego, 3 días después, alimenta a 4,000 hombres más, además de mujeres y niños que, nuevamente, son desobedientes a la Torá, que no suben a la fiesta, ni tampoco Yeshua, y él alimenta a 4,000 personas más con panes de cebada leudados. ¿Alguien ve que aquí se está desarrollando un problema? Y ahora lo siguiente, en Juan capítulo 7, Yeshua se está preparando para subir a la fiesta de la Pascua. Disculpe, la fiesta de los tabernáculos. Medio año después, espera un minuto. Si Yeshua viola la Torá, no puede ser el Mesías. Si elimina los mandamientos, si añade a los mandamientos, Él es, por la misma definición dada por el Todopoderoso a Moisés, un falso profeta que ha sido facultado para hacer señales y prodigios para engañaros. Esto no es poca cosa, señoras y señores. Bien. Aquí mismo vamos a ver al verdadero Yeshua, porque esto es lo que está pasando. Esto es lo que dice la versión King James de la Biblia en inglés, pero les diré que eso no es lo que dice en las versiones griegas de la Biblia. La mayoría de ellos lo dicen, pero te mostraré dónde no lo dice. Esta es la 27ª edición del texto crítico griego Nestlé Alan. La razón por la que me gustan estas versiones en particular es porque cuando se tradujo la versión King James de la Biblia, el texto griego que se utilizó predominantemente fue el texto crítico griego de Stevens. El doctor Stevens y su grupo de eruditos analizaron todo el texto griego al que tenían acceso en ese momento, estos diferentes manuscritos, los distintos fragmentos y pequeños pedazos, los examinaron todos. Los analizaron y decidieron cuáles consideraban los textos más precisos que estaban disponibles y compilaron todos esos pequeños fragmentos en lo que se llama un texto crítico griego. En otras palabras, criticaron o evaluaron cada uno de ellos y luego tomaron lo que consideraron más legítimo. Mire, con más de 5,000 fragmentos diferentes de texto griego, hay más de 225,000 variaciones en los registros de los evangelios en esos textos. Algunas de ellas son solo una letra transpuesta. Algunas, una letra olvidada, una letra añadida, una palabra añadida, una palabra olvidada. Algunas secciones completas se trasladan de un capítulo o de un lugar a otro. Así que hay muchas variaciones diferentes. Y así el doctor Stevens y su grupo reunieron el texto griego crítico de Stevens, que llegó a conocerse como el texto recibido o el textus receptus, como se le conoce comúnmente. Pero después de eso, se encontraron muchos más textos griegos antiguos. Así que este libro en particular detalla todos los fragmentos en los que hay cambios significativos de un texto a otro, lo que te permite revisar y observar estas diferencias. Ahora el doctor Scribner, en su trabajo, quien es uno de los eruditos griegos más reconocidos de toda la historia, dijo que el manuscrito número 476 de Lamb of Scotland es, por mucho, el texto minúsculo más importante de toda su biblioteca allí. ¿Por qué? Porque es una familia de textos que se remonta tan lejos en la antigüedad, y ahora te voy a mostrar cómo se lee ese texto. Manuscrito número 476 de Lamb of Scotland. ¿Qué ves? Aquí está en inglés. Yeshua subió a una montaña y allí se sentó con sus discípulos. Cuando alzó la vista, vio que una gran multitud venía hacia él. Yeshua le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? ¿Qué falta? Cada una de las palabras
Esas palabras, y la Pascua estaba cerca, no está ahí. Ahora voy a mostrarte cuáles son esas 8 palabras griegas que fueron, voy a decir que se añadieron al texto griego en cierto momento, y esas continuaron estando en primer plano. Voy a mostrarte lo que hicieron con el registro bíblico. Esta es la imagen de la última cena. Mide 70 pulgadas de ancho y 70 pulgadas de largo. ¿Por qué mide 70 pulgadas? Porque cada pulgada representa una semana del ministerio de Yeshua. Esto en realidad ha sido dividido en 490 secciones precisas. Ahora lo que tenemos en los evangelios, comenzando con la mikvah de Yeshua, su bautismo, vemos lo que Él está haciendo día a día, semana a semana, de una manera tan clara a lo largo de todo el relato. Pero cuando llegamos a Juan capítulo 6, versículo 4, si esas palabras y la Pascua, la fiesta de los judíos estaba cerca, estuvieran en el texto original, así es como se vería el ministerio de Yeshua. Lo que esto parece es un lienzo en blanco. Desde 18 días antes de la fiesta de Sukkot, ahora hemos añadido 6 meses y 18 días para llevarnos hasta la fiesta de la Pascua a la que Yeshua nunca sube. Ahora, la razón por la que digo que esto es un lienzo en blanco es porque básicamente se nos da un relato día a día, semana a semana, de lo que Yeshua está haciendo, los milagros que están ocurriendo, y de repente, justo aquí, 18 días antes de la fiesta de los tabernáculos, cada autor de los evangelios se calla y no escribe ni una sola palabra es pronunciada. Durante 6 meses y 18 días. Damas y caballeros, esto no tiene ningún sentido. Es como si todos hubieran entrado en coma, incluido el propio Yeshua, y así no se pronuncia ni una sola palabra durante 6 meses y 18 días, hasta que llegamos a una Pascua que Yeshua nunca celebra. Él alimenta a la gente con pan con levadura. Tenemos a fariseos y escribas que vienen desde Jerusalén hasta la Galilea durante este periodo para confrontarlo sobre el tema del lavado de manos, pero no le dicen nada acerca de no ir a la fiesta. ¿Qué están haciendo ellos en la Galilea en vez de estar en Jerusalén? No tiene ningún sentido. Y ahora tenemos 2 semanas, este periodo en el que Yeshua no guarda la fiesta. Es la Pascua. Y lo que esto hace es presentar no al verdadero Jesús, sino a otro Jesús. De hecho, puse la cabeza de Judas ahí. Eso es Photoshop. Porque este es un Jesús que viola la Torá, que no guarda la fiesta. No, esto no tiene ningún sentido. Y así, después de 2 semanas en las que Él no guarda la fiesta en absoluto, vemos otros 5 meses desde la Pascua hasta la fiesta de Sukkot, en los que Yeshua y ninguno de los escritores de los evangelios pronuncian una sola palabra más. Así es como se alarga artificialmente el ministerio de Yeshua. Ahora, aquí es donde comenzamos, porque esto se hace por una razón, damas y caballeros. ¿Esto no es un accidente? Esto se añade aquí por una razón, porque estamos presentando a otro Jesús y les mostraré cómo. Porque esto nos dará 2 años y medio. Bueno, ni siquiera 2 años y medio, son como 2 años y 3 meses, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a 3 años y medio? Ahora van a ver verdadera magia. Aquí mismo, ante sus propios ojos, les voy a dar un ministerio de 3 años y medio. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Juan capítulo 2. Yeshua sube a la fiesta de la Pascua. Hace un látigo de cuerdas y expulsa a los cambistas del templo. Durante la fiesta, Nicodemo viene a él de noche. Luego Yeshua se queda en Jerusalén. Juan capítulo 3, y luego al final de Juan capítulo 3, Yeshua está bautizando en el desierto alrededor de Jerusalén.
Y luego, en Juan capítulo 4, versículo 1, cuando Yeshua se entera de que los fariseos saben que está haciendo más discípulos que Juan, dice que Yeshua se va y sube a la Galilea. Se detiene en Juan capítulo 4, al principio del capítulo, se detiene en Samaria y es ahí donde se encuentra con una mujer en el pozo, ¿verdad? Pasa 2 días con los samaritanos allí y luego sube a Caná y allí sana al hijo de un noble a distancia. Juan capítulo 4, el último versículo, este es el segundo milagro que hizo Yeshua cuando salió de Judea. Ahora, Juan capítulo 5. Hubo fiesta, Yeshua subió a Jerusalén, sanó a un hombre enfermo 35 años. Se entera de que Juan ha sido encarcelado y sube a Galilea inmediatamente después y comienza a enseñar en la sinagoga. En lugar de que Juan capítulo 5 sea Shavuot, la fiesta de las semanas, 50 días después de la primera ofrenda de alimentos durante la fiesta de los panes sin levadura, en vez de que sea eso, les voy a decir que Juan capítulo 5 versículo 1 es otra Pascua. 1 año entero después. Así es como voy a añadir otro año al ministerio de Yeshua. Eso significa que en ese momento en que Yeshua sale de Galilea para ir a Jerusalén, vamos a añadir más de 10 meses de lienzo absolutamente en blanco a todo el asunto, en los cuales ni un solo autor de los evangelios dirá una sola palabra durante casi 1 año entero. Así es como se obtiene un ministerio de 3 años y medio. Ahora, no presten atención. En realidad son solo 3 años y unos 3 meses. Porque estando a cargo de la organización religiosa, si no estás de acuerdo conmigo, puedo hacer que te arranquen la lengua con unos alicates oxidados y te la corten. Y si aún así de alguna manera encuentras el valor para no estar de acuerdo conmigo, haré que te ejecuten. Y al final tendré 64 millones de cadáveres esparcidos por Europa solo para poder tener la razón. Así se consiguió un ministerio de 3 años y medio. Por eso digo que esto no es una reforma. Esto es una restauración de la verdad. Esto es volver al Evangelio del Reino que nunca se ha predicado en América. Se acabaron las dulces historias de Jesús. Queremos saber qué tiene que decir el Rey sobre cómo debe vivirse esta vida y cómo vamos a encontrar esa puerta extremadamente estrecha que muy pocas personas siquiera buscarán. ¡Aleluya! Muy bien. Entonces, ¿por qué llegamos a la conclusión de que el ministerio duró 3 años y medio? Seré muy breve con esto. Pero el profeta Daniel dijo que habría 70 Shavuim para cumplir varias cosas. Esto se puede comprobar en la historia. Incluso si las cifras y su método para calcular estas cosas están equivocados, aún se puede demostrar que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, serán 7 Shavua, 7 Shavuaim, como dice en hebreo, y 62 Shavuaim, para un total de 69 semanas. Eso deja una semana restante. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa semana que falta? Porque se puede demostrar que desde que se da esa orden hasta que viene el Mesías, comienza su ministerio, se pueden contar 483 años o 69 de estas semanas de años. Pero aún nos queda una semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a decir que el ministerio de Yeshua fue de 3 años y medio de esos años. Y luego vamos a ir desde la resurrección y avanzaremos 3 años y medio en el libro de los Hechos hasta la casa de Cornelio, donde soldados romanos en Cesarea serán bautizados con el Espíritu Santo y el manto de autoridad pasará de los judíos a los gentiles, y los soldados de Roma luego regresarán y destruirán el templo en Jerusalén.
en el año 70 de la era común. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer eso? Porque tenemos que cumplir todas las 70 semanas. ¿Por qué es necesario? Porque entonces el Mesías podrá reinar y gobernar desde su trono en la tierra. Ahora, no es Yeshua quien va a gobernar y reinar desde su trono en la tierra. Va a ser el vicario de Cristo. Cristo, de manera vicaria, el Papa, quien ahora gobernará desde su trono en Roma, y los soldados romanos destruirán Jerusalén. Y así es como se obtuvo un ministerio de 3 años y medio, para que el Papa pudiera ser otro Jesús, un falso Yeshua, que gobierna desde su trono en Roma. Y nosotros simplemente, a ciegas, hemos aceptado esto y lo hemos absorbido sin cuestionarlo ni un solo momento. ¿Por qué? Porque recuerda, Constantino eliminó todo lo judío de su sistema religioso, incluido el Mesías judío. Él introdujo todo vestigio de la adoración pagana al dios Sol. Y cualquiera que se negara a inclinarse ante su sistema religioso terminaba perdiendo la cabeza. Así es como surgió un ministerio de 3 años y medio. Así es como lo heredamos. Y esto es lo que parece como un ejemplo gráfico de cómo se destruye por completo la cronología del Evangelio. Te pierdes completamente el sentido de todo el ministerio de Yeshua porque hemos eliminado todo lo judío de las Escrituras y lo hemos reinterpretado con ojos gentiles y no tenemos idea de lo que estamos leyendo. Cuando vemos el conflicto entre Yeshua y los fariseos, no tenemos idea de qué se trata todo eso, porque la historia más grande nunca ha sido contada. Así que los vamos a llevar en un recorrido por el resto del año y verán cómo todo encaja en su lugar. Y para concluir en este momento, ahora les voy a decir que los padres de la iglesia primitiva, como se les conoce en el mundo cristiano, de los siglos primero y segundo después de que se escribieron los evangelios, Clemente de Alejandría, siendo una de nuestras autoridades más notables en este tema, dijo que el ministerio de Yeshua duró aproximadamente 1 año. Otros 3 padres de la iglesia de esa época dijeron que el ministerio de Yeshua duró aproximadamente 1 año. Nadie más los contradijo, ni siquiera lo cuestionó. Ni siquiera era un tema de debate en los 2 primeros siglos después de que se escribieron los evangelios. Ahora, déjame preguntarte algo. Si Clemente de Alejandría, si el evangelio de Juan que él leía mostraba claramente Juan capítulo 2, la Pascua, Juan capítulo 12, la Pascua en la que Yeshua fue ejecutado, y Juan capítulo 6, y la Pascua, la fiesta de los judíos estaba cerca. ¿Hay alguna manera en que Clemente de Alejandría pudiera pensar que el ministerio de Yeshua duró aproximadamente 1 año si claramente hay 3 Pascuas? No. Cualquiera sabría que se necesitarían más de 2 años para cumplir 3 Pascuas. Pero si el Evangelio de Juan que él leía tenía la Pascua en Juan capítulo 2 y Nicodemo la Pascua en Juan capítulo 12, entonces tenemos exactamente lo que nos dicen el resto de los Evangelios. El ministerio de Yeshua duró aproximadamente 1 año. Te lo digo, el ministerio de Yeshua fue exactamente de 70 semanas, 490 días, que su ministerio fue la segunda capa de la profecía de Daniel. Mañana vamos a ver que la profecía de Daniel se cumple en cada detalle en 3 niveles distintos, en semanas de años.
en semanas, y en el tercer nivel comenzó en un momento en el tiempo que todos pasamos por alto porque habíamos abandonado el cómputo del tiempo del Creador, y aquello mismo que se nos mandó guardar y contar cada año, ya no lo guardamos, ya no lo contamos, y por eso perdimos la fecha más significativa en este tiempo y ya estamos en ella. La tercera capa del cumplimiento de la profecía de Daniel. Así que hemos examinado los detalles del ministerio del Mesías desde la época de Shavuot hasta llegar a la alimentación de los 5,000. Y hemos visto que la alimentación de los 5,000 ocurrió 18 días antes de la fiesta de Sukkot. Vemos que los 4 evangelios nos cuentan exactamente la misma historia, excepto por parte del texto griego que incluía 8 palabras infames, y la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. 8 palabras griegas en el texto original que se convirtieron en 10 palabras en inglés, pero con esas palabras se ha destruido por completo la cronología de los evangelios. Porque hasta este punto hemos seguido a Yeshua y vemos dónde está cada día, cada semana. Vemos cada incidente, ya que cada uno de los evangelios se confirma entre sí, mostrándonos el camino, lo que Yeshua está haciendo, lo que está enseñando, dónde está sanando, cómo está sanando, y la confrontación que se está gestando entre él mismo y los fariseos, los líderes religiosos de su época. Y así, a medida que atravesamos todo este periodo, finalmente vemos que los 4 evangelios convergen en el momento en que Él alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con pan con levadura en Galilea, 18 días antes de la fiesta de Sukkot. Luego vimos que justo después de alimentar a los 5,000, cruzó el mar de Galilea, el Kineret, fue a Nafginazar, ministró y sanó a multitudes esa mañana, y luego al día siguiente estaba en Capernaum, y fue entonces cuando enseñó en la sinagoga sobre el último día y la resurrección, los mismos temas del día de las trompetas. Esa noche, cuando se puso el sol, ese fue el comienzo de el día de las trompetas, la fiesta que ocurre cada año en un día y una hora que nadie conoce. 3 días después, entonces alimenta a 4,000 hombres, mujeres y niños con pan con levadura, nuevamente con pan con levadura allá en Galilea. Y es entonces cuando es confrontado por los fariseos de Jerusalén respecto a que los discípulos no se lavan las manos según la tradición rabínica, no realizan el ritual que indica que aceptan la autoridad del rabino para añadir o quitar mandamientos de las escrituras a su antojo. Yeshua les dijo que por sus palabras, por sus reglas que cambian la ley bíblica, en realidad están violando la ley bíblica. En ese momento ellos le dijeron cuál era su intención. Él sabía cuál era su intención. Los discípulos lo oyeron y todos sabían que cuando él subiera a Jerusalén, su intención era matarlo, porque él estaba destruyendo un sistema religioso que había estado vigente por más de 300 años, un sistema religioso para el cual ellos habían trabajado muy diligentemente, creando reglas y regulaciones que la mayoría de la gente sentía la obligación de cumplir, saltando a través de sus aros de fuego y siguiendo sus normas y regulaciones. Y Yeshua dijo: ustedes no tienen autoridad para hacer ninguna de estas reglas y regulaciones. El mandamiento fundamental en la Escritura, en la Torá, es que nadie añade ni un solo mandamiento y nadie quita ni un solo mandamiento. Y el profeta vino a clarificar la Torá para asegurarse de que no añadamos, no quitemos, y que los mandamientos que el Todopoderoso nos dio, que no son gravosos, estos son las reglas de la vida. Estas son las reglas del reino. Esta es la constitución del reino de los cielos al que todos fuimos invitados. De hecho, Yeshua dijo que el reino de los cielos está entre ustedes. Está aquí ahora. Entras en él ahora por tu propia libertad de voluntad. Tú decides que no vas a estar bajo la autoridad de los hombres.
Vas a estar bajo su autoridad y te gobernarás a ti mismo según sus mandamientos. Así es como entramos en el reino ahora. Y ese reino continúa por toda la eternidad. Si no quieres entrar en el reino ahora, no te preocupes. No tendrás otra oportunidad después. ¿Sabes? Esto es todo. Si quieres vivir en el reino de los cielos, empiezas ahora mismo y ese reino continúa para siempre. Pero si decides rechazarlo y vivir a tu manera, siguiendo tus propias reglas y tu propio sistema religioso, no te preocupes. Puedes tomar el camino ancho de la religión que lleva a donde sea que lleve. No tengo idea a dónde lleva, pero el reino de los cielos es una puerta en la dirección opuesta que es tan extremadamente estrecha que muy pocas personas siquiera la buscarán. Aún menos la encontrarán, y de los que la encuentren, todavía menos recorrerán el camino hasta el final. Ese es el evangelio del reino que Yeshua enseñó. No era una creencia fácil. Pasa al frente en la 13ª estrofa de Tal como soy. Haz una oración de repetición. Recibe un evangelio de Juan, una palmada en la espalda, tu boleto sellado para el cielo, y ahora ya te vas. Ya estás en camino. Bueno, eso es una invención, una fabricación de otro reino que hemos desarrollado en nuestra sociedad y que no tiene nada que ver con el reino del que hablaba Yeshua. Lo hemos hecho tan fácil. Pensamos eso, pero al seguir a Yeshua, Él dijo, si vas a seguirme, toma tu estaca de ejecución. El mundo va a odiar, va a matarme y va a ir tras de ti y también te va a matar. Pero ten ánimo, yo he vencido al mundo. Así que incluso si te matan, ese no es el final. Aún así has entrado en el reino. Así que tenemos un camino emocionante por delante. Y vamos a ver el ministerio de Yeshua, ahora su culminación, porque vemos la continuidad de esto. Vemos que el ministerio de Yeshua está detallado en las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no hay vacíos en él, no hay errores en él. Tenemos una imagen completa del Mesías como rey, como siervo, como hijo del hombre, como hijo de Dios. Y Él regresará como el juez todopoderoso en el libro de Apocalipsis. Así que ahora vamos a ir directamente hasta la fiesta de Sukkot. Recuerden, nos detuvimos con los samaritanos y descubrimos que cuando los samaritanos supieron que Yeshua no iba a jugar a la iglesia con ellos, se negaron a venderle cualquier cosa, se negaron a proveer para que los discípulos pudieran continuar el resto de su viaje hacia Jerusalén. Y Yeshua dijo, vamos muchachos, síganme, déjenlos a su suerte. El mundo va a ver lo que les sucede a aquellos que deciden vivir de acuerdo a sus propias reglas, sus propias regulaciones, su propio sistema religioso. Y ahora los samaritanos son el grupo de personas más retorcido y deformado del planeta. Yeshua fue hasta Jerusalén y es durante la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, donde construimos una sukkah, donde construimos un tabernáculo en el que debemos vivir durante los 7 días de la fiesta de Sukkot. Durante este periodo de tiempo, en el monte del templo, se están realizando sacrificios continuamente. Y durante el curso de esto hay 70 becerros que son sacrificados, 70 becerros que son sacrificados representando el sacrificio por las naciones. Recuerden, el Todopoderoso confundió las lenguas en la Torre de Babel y dividió las naciones según el número de los hijos de Israel que aún no habían nacido. Dividió las naciones en 70 naciones. ¿Y cuántas almas llevó Jacob consigo a Egipto? 70 almas. Nos multiplicamos como nación y fuimos enviados a todo el mundo para traer al mundo de regreso, para reconciliar al mundo con Dios. Entramos en un pacto que rompimos y nunca cumplimos plenamente. Pero durante la fiesta de Sukkot nos recuerda que la imagen de la sombra profética todavía está allí.
que hay un sacrificio por la nación, que la intención del Todopoderoso es alcanzar y reconciliar al mundo consigo mismo. Y así fue durante esta fiesta de Sucot que vemos el incidente en el que una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio es llevada ante los pies de Yeshua en el monte del templo por los fariseos, y ellos exigieron juicio. Dijeron que esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La Torá y Moisés dicen que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, esta es una pregunta con trampa, porque la Torá dice que si alguien es sorprendido en adulterio, se debe llevar tanto al hombre como a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Bueno, al principio podríamos pensar que, el hombre no es llevado ante Yeshua, pero con la respuesta que da Yeshua, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pudo haber sido el que esté libre de este pecado. Pudo haber sido que todos ellos habían cometido adulterio con ella. Y si observamos el sistema religioso en Estados Unidos hoy en día, podemos ver que si su sistema religioso era algo parecido al de Estados Unidos actualmente, eso pudo haber sido el caso. Ahora, no te ofendas porque yo diga esto. Oféndete porque esto es lo que está ocurriendo en las iglesias cristianas de todo Estados Unidos hoy en día. El adulterio está desenfrenado. La promiscuidad sexual está desenfrenada. No se trata solo de los pedófilos y la desviación sexual en una denominación que parece ser la que siempre aparece en las noticias, sino que seguimos viendo que esto surge todo el tiempo. Y Yeshua dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, desde el más viejo hasta el más joven. Todos se dieron la vuelta y se marcharon. ¿Y qué le dijo a la mujer? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mira, esa es la esencia del perdón. Cuando te arrepientes y luego vas y no pecas más. Y ella siguió su camino. Vemos que durante toda la fiesta de los tabernáculos, Yeshua está a salvo cuando está en el monte del templo. Cuando está con una gran multitud de personas, no hay manera de que los fariseos puedan llegar a él, así que tienen que intentar encontrar algo. En la Torá, alguna manera de acusarlo, de volver al pueblo en su contra y así obtener la autoridad para luego arrestarlo y encarcelarlo. Pero todos sus trucos fracasan. Y finalmente, al final de la fiesta de Sucot, después de vivir en nuestras sucás durante 7 días, en los que ahora todas estas grandes ramas de palma de 2 a 2,5 metros que están sobre el techo de nuestras sucás y apoyadas contra el costado de nuestros tabernáculos temporales, ahora están todas secas, crujientes y quebradizas. Y después de 7 días de vivir en la Sucá, ahora llegamos al último gran día o la fiesta de la conclusión. Y en el último gran día, esto es lo que sucede. El sacerdote tomará las ramas de palma de sus sucás y formarán una columna de 2 en 2 desde el altar en el monte del templo, bajando todo el camino hasta la piscina de Siloé. El sacerdote se colocará en esta columna de 2 en 2, hombro con hombro, mirándose unos a otros, formando un pasillo entre ellos. Permanecen de pie con sus ramas de palma completamente quietas, y todo a su alrededor está miles y cientos de miles de israelitas que ahora han tomado una rama de palma de sus sucás, están de pie en el monte del templo y en este pasillo que desciende toda la colina hasta la piscina de Siloé, o el apóstol, el enviado y el sumo sacerdote comienza en el altar, donde toma una vasija de bronce y camina entre esa columna de sacerdotes con su séquito hasta la piscina de Siloé, donde toma su vasija de bronce, la sumerge en el agua, y entonces los sacerdotes de abajo comienzan a gritar: Mashiach bo, Mesías ven, Mesías ven. Y comienzan a agitar sus ramas de palma y al unísono gritan a todo pulmón: Mesías ven, Mesías ven, Mesías ven.
Y entonces esos sacerdotes, esos miles que se alinean a lo largo del camino hasta el monte del templo, todos al unísono gritan, Mesías ven, Mesías ven. Y 200,000 personas en el monte del templo gritan a todo pulmón, Mesías ven, Mesías ven, Mesías ven. Mientras las colinas de toda Judea resuenan con el sonido de 200,000 voces y el traqueteo de las ramas de palma, mientras la tierra tiembla bajo sus pies. El sumo sacerdote avanza por ese camino y llega hasta el altar. Y luego, al acercarse al altar, los sacerdotes toman sus ramas de palma y las mantienen quietas. Y un silencio recorre toda la multitud mientras el sumo sacerdote toma su jofaina y la vierte sobre el altar. Y cuando el agua toca el altar, y justo en ese momento, Yeshua grita con todas sus fuerzas en medio de la congregación de los justos, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando él dijo esto, la gente dijo, este es el Mesías. Este es el Mesías. Él acaba de interpretar lo que hemos estado haciendo cada año durante 1000 años. Seguramente este es el Mesías. Pero otros dijeron, espera un momento. ¿Vendrá el Mesías de Galilea? Y hubo una división entre la gente. Y Juan escribió, esto dijo Yeshua, acerca del Espíritu que después sería dado, porque el Espíritu aún no había sido dado, ya que Él aún no había sido glorificado. Ahora déjame hacerte una pregunta. Cuando Yeshua fue glorificado después de su resurrección, cuando derramó el Espíritu Santo, derramó el don del Espíritu Santo en el momento del último gran día y la oblación de agua, no, Él derramó el Espíritu Santo en el tiempo de la lluvia temprana, en el tiempo de Shavuot. Lo que Yeshua está haciendo es interpretar cada una de las fiestas de otoño del Señor. Comenzando con ese día, el sábado, en la sinagoga de Kefar Nahum, en la que Yeshua enseña sobre el último gran día, el último día y la resurrección. Los mismos temas del día de las trompetas, el último día y la resurrección, cuando suena la trompeta, cuando los muertos resucitan, los justos son recompensados. Eso fue lo que Él enseñó ese día. Porque Él sabe que el templo será destruido, que todas las fiestas que hemos estado ensayando durante siglos serán interrumpidas y no se celebrarán durante más de 2000 años antes de que se cumplan. Así que Yeshua interpreta cada una de las fiestas de otoño. Y en el último gran día, el último día solemne, el gran Shabbat de la fiesta de Sukkot, Él entonces interpreta este mismo acontecimiento del cual está hablando sobre el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo. La lluvia tardía, el movimiento en América no fue la lluvia tardía. Fue una breve y ligera llovizna de la lluvia temprana repetida. Pero aquellos que participaron en él a finales de los años 40 reconocieron que todos y cada uno de los ministerios que formaron parte del movimiento de la lluvia tardía, en los cuales se derramó el Espíritu Santo, sucedieron milagros, milagros increíbles. No muy lejos de aquí, los periódicos llamaron, creo que fue Spokane, la ciudad más saludable de América. ¿Por qué? Porque los hospitales estaban vacíos, ya que los creyentes entraban y oraban por las personas en las camas de los hospitales y los hospitales se vaciaban. Se informó en los periódicos de todo Estados Unidos. Esto no era ficción, damas y caballeros. No es el National Enquirer. Esto es lo que sucedió en Estados Unidos en aquellos días.
Pero quienes formaron parte de ello, casi todos están de acuerdo unánimemente en que cada uno de esos ministerios inmediatamente entró en un modo de construcción de un reino nicolaíta, en el que buscaban acaparar toda la gloria posible. Y construyeron sus propios pequeños reinos, y al poco tiempo la nube se movió y ellos se quedaron en sus denominaciones. El Espíritu de Dios se movió y ellos nunca continuaron siguiendo. Este es el desafío para todos nosotros. Estamos siguiendo la nube. La nube sigue moviéndose y si no nos movemos con ella, nos quedamos atrás. Y puede que tengamos un bonito edificio en el que estamos sentados, pero nos quedamos atrás en un edificio muerto. Yeshua está profetizando sobre el día en que se derrame la lluvia tardía, cuando haya una doble porción del Espíritu Santo, cuando veamos que lo que sucedió en el libro de los Hechos será multiplicado exponencialmente. Esto es lo que Yeshua profetizó. Esto aún no ha sucedido. Este es nuestro viaje hacia Sucot ahora. Debemos continuar siguiendo la nube. Ahora es en este momento cuando Yeshua envía a 70 discípulos en equipos de 2. 35 equipos de 2 discípulos son enviados desde la fiesta de Sucot. ¿Qué es esto otra vez? ¿Recuerdan que durante la fiesta de Sucot sacrificamos 70 novillos? Ahora Él envía a 70 discípulos, lo cual es una imagen profética en sombra de aquellos que serán enviados a las naciones. Porque cuando las fiestas de otoño comiencen a cumplirse, cuando el Mesías confirme el pacto que fue hecho en su sangre, cuando Él cumplió la fiesta de primavera del Señor, cuando Él confirme ese pacto, vamos a ver que la ceguera y la parte que le sucedió a Israel serán quitadas de sus ojos, y vamos a ver a los hijos de Israel investidos con una doble porción del Espíritu Santo y saliendo nuevamente a las naciones del mundo. Eso aún está por suceder, damas y caballeros. Y esto es lo que Yeshua está profetizando. Y ahora, mientras esos discípulos son enviados, Él entonces sale de Jerusalén y los sigue durante los siguientes 2 meses mientras enseña en sus ciudades. Así que finalmente llegamos a Hanukkah. Y el Evangelio de Juan nos cuenta lo que sucede en este día. Ese año en particular, que fue el año 27 de la era común, Hanukkah, el primer día de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, Hanukkah comenzó en un día de sábado. Fue el 13 de diciembre de ese año, según el calendario juliano que estaba en vigor ese año, pero era el día 25 del 9º mes, y ese fue el día en que comenzó Hanukkah ese año. Y fue en ese momento cuando Yeshua entró en Jerusalén ese mismo día con sus discípulos, y había un hombre que sus discípulos vieron y le hicieron una pregunta acerca de ese hombre. Le dijeron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre o pecaron sus padres para que él naciera ciego? Mira, este era un hombre que había nacido ciego. Y ellos tienen una pregunta: ¿quién pecó? ¿De quién es la culpa? Y Yeshua dijo: de ninguno. Este hombre nació ciego para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Y esa es la razón por la que todos nosotros nacimos ciegos. Esa es la razón por la que somos como somos. La forma en que fuimos creados. La manera en que somos es para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y cuando tus ojos se abren justo donde estás en ese momento, eres capaz de acercarte y ministrar a otros desde ahí, y podrás tocar a personas que nadie más podrá tocar. Lo único es que tienes que superar tu caparazón de autoprotección, y tienes que salir y tienes que hacer lo que has sido llamado a hacer.